piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra verte que hay perdón, por gracia redimido soy. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser. Bueno, vamos a empezar, os doy la bienvenida a todos, vamos a empezar la escuela bíblica y bueno, ¿alguien quiere orar por esta escuela bíblica? Venga. Gracias, Padre, por brindarnos un día más Sí, y Padre. por la gran oportunidad que tenemos de conocerte desde tu palabra y a través de nuestro hermano Ricardo y el pastor Javier, que son una bendición. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu inmenso amor y por tu protección. Y te pedimos que nos ayudes a recordar todos los días que somos dichosos por ser tus hijos Amén. y inmensamente afortunados de haberte conocido, de conocer la verdad, Amén. hacer el camino y tu salvación. Amén. 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 Bueno, pues nada, llegamos ya casi al final, ¿no? Como estáis viendo, estas son las 4 listas. Cuando yo hablaba de las 4 listas, que muchas veces donde vienen todos los apóstoles, pues estas son las 4 listas que vienen en la Biblia, ¿vale? Entonces ahí vemos pues muchas coincidencias, ¿vale? Y lo he dejado aquí no por nada, sino simplemente para que vayáis viendo pues cómo mentalmente pues que ya estamos en el final y nada más que nos queda a Judas Iscariote. Pues hoy vamos a hablar en esta última serie de 3 apóstoles, sí, 3 de golpe, vamos a hablar de 3 apóstoles de golpe. El motivo es que en los evangelios apenas encontramos referencia en ellos, ¿vale? Pero seguro que vamos a dar contenido. Es más, he tenido que hasta recortar la clase. He tenido que quitar cosas. Como hemos visto, los apóstoles lo dejaron todo, dejaron casas, trabajo, tierras, amigos, etcétera, para seguir a Cristo. En Lucas 18, 28 dice que entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces vemos claramente cómo los apóstoles lo dejaron todo, excepto Judas. Todos dieron testimonio de Cristo con valentía hasta el final. Pero en los evangelios no vemos mucha heroicidad. ¿Por qué pensáis que en los evangelios no se ven los apóstoles tanto como héroes? ¿Por qué pensáis de eso? Porque Eran humildes. Eran humildes. Porque la Sí. figura que se tiene que exaltar es la de Cristo, más que la de nadie, ningún ser humano. Bueno, Sí. tenemos... Porque no seguían como los fariseos tan estrictamente la ley como la ley de Moisés. Eran diferentes. Dignos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y porque recibieron poder, sobre todo por eso, el día de Pentecostés. Y a partir de ahí fue cuando mostrarnos la cara. Una reflexión. Tenemos muchos detractores de la Biblia. Detractores son personas que están en contra de los que creemos en la Biblia, ¿vale? Personas que intentan de alguna manera defender su incredulidad. Ellos son incrédulos, intentan defender que son incrédulos. O defender una postura diferente a la sana doctrina. Debemos recordar que estas personas están a merced de ¿quién? De Satanás, ¿vale? Es por esto que muchos intentan poner en tela de juicio la fiabilidad de los evangelios. Es decir, si podemos confiar en lo que los evangelios dicen.
Normalmente quien escribe un relato imaginario, ¿qué es lo que hace? Se coloca como un héroe. Pondría a los apóstoles como gente heroica, gente pues que hace maravillas, ¿no? Personas valientes, sabias, con éxito. Sin embargo, los evangelios ocurre todo lo contrario con los apóstoles. Escriben sobre qué? Sobre sus debilidades. Por ejemplo, Pedro, muy bien. ¿Qué pasó con Pedro? Pues le negó 3 veces. Le negó 3 veces Pedro, muy bien. Pedro le niega 3 veces. Tomás duda de la resurrección, le mete el dedo. ¿Qué más cosas? Pues discuten sobre quién era el mayor. Huyen cuando arrestan a Jesús. La madre de los discípulos va a pedir a Jesús que le ponga en el cielo a la derecha y a la izquierda del Señor. Y del lugar. No entienden las enseñanzas del Señor. Lo que dice Marcia. Si fuera propaganda inventada por los apóstoles, ¿no creéis que lo normal habría sido ocultar esos errores y presentarlo como intachables? Claro, más que el publicano que era robado, entre comillas, sí, robado. Sin embargo, Era como lo peor. los evangelios presentan a personas reales, con fe, con duda, con valentía, Con defecto, pero con miedos, con aciertos y con errores. con errores. Por eso Pedro resulta tan real. Lo vemos caminar sobre el agua, pero también hundirse. O coger una espada y atacar a un soldado para defender al Señor y después negarlo 3 veces. La sinceridad con que los evangelios muestran las debilidades de los apóstoles es una evidencia de su autenticidad histórica. Y eso es una cosilla que debemos de saber. Cómo esas debilidades se muestran en los evangelios y eso nos da una evidencia de que pueden ser y son, pero para los incrédulos, históricos, ¿vale? Los escritores no intentan engrandecerse a sí mismos, más bien muestran que Dios usó a hombres comunes y llenos de defectos y los transformó por su gracia. Bueno, vamos a hablar ahora de un apartado que le he llamado yo apóstoles en segundo plano, ¿vale? Como hemos visto, no aparecen manifestaciones gloriosas de los apóstoles en los evangelios, Sabemos a quién correspondía este papel, a nuestro Señor Jesucristo, como ha hecho Raquel antes. Pero los evangelios también narra que se dio poder para sanar, para resucitar a los muertos, para echar demonios. Pero aún esto aparece de forma que vemos las imperfecciones de ellos. Como ejemplo vamos a leer Marcos 9, del 14 al 29, y vamos a leer un par de versículos cada hermano, ¿vale? Por ejemplo, puede empezar Marcia en Marcos 9, 14 y 15, y luego Laura, luego Ángel, luego Ana, Raquel, y ya lo que quede, Javier. Del 14 al 29. Sí, empieza Marcos 9, 14, Marcia. Vale. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, saludaron. Laura. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajados y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño.
Ah. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, cree, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Sigue, Marci. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Los apóstoles tuvieron mucho que aprender. Vemos aquí como... Pero con la llegada del Espíritu en Pentecostés, como decía Javier, cambió la situación y pudimos ver su poder, el de Dios, en los discípulos. Y comenzamos a verlo actuando de forma diferente. Aún así, los registros son escasos. Vemos a Pedro y a Juan acompañándolo en varios sucesos y posteriormente a Pablo con su ministerio, permaneciendo los demás apóstoles un poco en el anonimato, ¿vale? La herencia apostólica, ¿cuál fue la herencia apostólica de los apóstoles? ¿Qué dejó en herencia los apóstoles? La iglesia, muy bien. Un cuerpo del que llegaron a ser piedras fundamentales. No la misma piedra que fue Jesucristo. Léeme Efesios 2:20. Con el móvil más fácil, ¿eh? Mucho más fácil. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está clarísimo, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas anteriormente en el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra, no Pedro, sino del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Es que la doctrina católica dice que Pedro es la piedra que sostiene toda la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ayudaron a la expansión del Evangelio hasta el último de la tierra, ¿eh? Y su heroísmo será recompensado, al igual que el nuestro, en la Nueva Jerusalén. A veces podemos sentir que fallamos al Señor, a los demás o a nosotros mismos. No quiero decir que fallar sea bueno. Lo que quiero decir es que hemos visto cómo Dios eligió a 12 personas con sus debilidades, comunes y corrientes. No debemos desanimarnos, sino todo lo contrario, pensar que Dios elige a estas personas para pulirlas y hacerlas a su imagen. Jacobo, hijo de Alfeo el menor. El bajito. El bajito me pasa a mí que es otro. Ah, no, este sí, este. No, espérate, me he liado. Es que son tres, espérate. Vamos a verlo. El bajito, o no. Simón el celote. Bueno, lo único que nos dice la Escritura sobre este apóstol es su nombre. Por cierto, un nombre muy común. Ángel, ¿me puedes leer Lucas 6:15? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Ahí aparece. Jacobo, hijo de Alfeo. El Espíritu Santo nos inspiró escritura de este discípulo de Jesús. No, pues no narra nada de él. La Biblia registra Santiago, hijo de Zebedeo. ¿Quién era Santiago, hijo de Zebedeo? Santiago el mayor, que era hermano de Juan, como podéis ver en las listas. Y tenía a su padre que era Zebedeo, ¿vale? Y otro Santiago, hijo de María y José. Hijo de José y María, medio hermano de Jesús, que tras convertirse fue líder de la iglesia
y dirigió junto a Pedro en el concilio de Jerusalén, como podemos ver en Hechos 15 del 13 al 21. Se convierte luego. El hermano del Señor, Santiago, llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén después de la ascensión del Señor. Pero no que yo venía hasta su resurrección. Sí, Efectivamente. él no creía en él. Efectivamente. Muy mal. Creía en él. Bueno, cada uno tiene su tiempo, hermano. Tiene su kairos, ¿no? Cada uno tiene su tiempo de maduración. Y ya está. Y el Señor les llama, y cuando Él les llama, Ahí está. tú escuchas la voz del pastor y vas al pastor. Esa cita de Hechos 15, ¿cuál era el versículo? Del 13 al 21 es cuando le habla a la iglesia. Sí. Oye, que ¿Vale? palabra más bonita, perdona que te interrumpa, que es que me sale y no sé dónde me ha venido. Lo que hagas para Dios no lo hagas para los hombres. Es que la tengo metida tanto en la cabeza, es que no sé nada. Luego la buscamos. La mayoría de eruditos opinan que este Santiago, el hermano del Señor, era el hermano de Jesús, es quien escribió la epístola de Santiago. La mayoría opina así, ¿vale? Un apunte. La epístola de Santiago. Santiago o Jacobo, cuando yo digo Santiago o Jacobo es lo mismo, ¿vale? Jacobo viene de Jacobo, que a su vez viene de Jacob, ¿no? Y luego se convierte en San Jacob, Santiago, y luego incluso llega hasta Jaime en España. Jaime viene de Santiago, de Jacobo, ¿vale? Del latín, empieza a haber transformación en España, etcétera. Le va siguiendo la pista. Sí, Jaime En viene, mi país hay muchos Jaime. pues de Santiago. James es Jaime, Es Jaime. y es Santiago, es Jacobo. Bueno, vamos a seguir. Santiago o Jacobo que tratamos, sabemos según Marcos 15:40, que según Marcos 15:40 la madre se llamaba María. Vamos, ¿quién le tocaba leerlo? ¿Leer ahora? A ver, ¿Dónde estamos? Marcos 15:40. ¿Quién es el último que ha leído? Ángel, ahora Ana. Marcos 15:40. espera, hijo, que me lío. Marcos 15, Jacobo el menor. 40. Yo soy de José. Aquí está. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Estamos posicionados ahí. ¿Quiénes son estos actores y actrices? Sí, Santiago el mayor, Jacobo. María Magdalena, no hay duda, ¿no? Sí, Sí. Marcos María la madre de Jacobo. 15:40. Marcos 15:40. que yo he leído que María era hermana de... María, habrá muchas Marías, no va a haber nada más que una María. María, la madre de Jacobo el menor, ahí no hay duda. La palabra de Dios dice que la madre de Jacobo el menor se llama María. María. Dice María, la madre de Jacobo el menor, y de José. Y Salomé. O sea, está diciendo que este José sería pues ¿quién? El hermano de este apóstol. Sí. Y de José, porque Y de Salomé. dos hijos. No, José es el hermano. Desde Jacobo el menor. Jacobo el menor. De Jacobo el menor. ¿Sí, Marcia? Santiago el menor. Estamos por ahí, y Salomé. Sí, dice María, la madre de Jacobo el menor y de José. Y de José. José es el hermano de Jacobo. De Jacobo. ¿Vale? Pero que José, ¿eh? Un José, que ahora voy a hablar yo ahora, Ah, vale, pues. si me dejáis hablar. Hay que especificar porque José, hay José, no Un sabemos hermano que más José, pequeño que el menor. ¿y qué José? ¿Dónde está este José? Vamos a ver, vamos a ver. Está hablando. Ahí está hablando. ¿En qué versículo he dicho? Marcos Marcos 15:40. 15:40. Está hablando de Marcos, de María, Raquel, María, Sí. María, madre de Jacobo el menor. María María Magdalena.
Magdalena. Primero María Magdalena, después María la madre. María, ¿qué María? La madre de Jacobo el menor. Jacobo el menor. Y de José. Tiene otro hijo que se llama José. Pero también José. Y luego de Salomé. Otra que se llama Salomé ya es otra otra familia. Esta es la madre de Juan y Santiago el mayor. Vale. La que fue a hablar. Vale. Ahora vamos a leer Marcos 15:47. Raquel. Sí, aquí lo tengo. 15:47 dice, y María Magdalena Venga. y María madre de José miraban dónde lo ponían. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde la ponían. Vale. Ahora te menciono José, pero no Santiago. Madre de José y de Santiago el menor, ¿vale? Es la misma María. Vale. Lo está confirmando. Vale. Si había dudas, leamos Mateo 27:56. Mateo. Venga, Javier, tú mismo. 26. Yo sé que esto el mes que viene no vaya, bueno, la semana que viene o mañana mismo ya no os vais a acordar, pero ahí tenéis los apuntes. Y, ¿ah? Capítulo Es verdad, se va a acordar. No me acuerdo. Esto es como la psique de los erotes. Se la aprende y te lo olvida muy bien. Bueno, pues bueno, mira, oye, Que algo se queda. eso es. Entre los cuales estaban María Magdalena, Venga. María, la madre de Jacobo y de José, Otra vez. y la madre de los hijos de Zebedeo. María Magdalena, ¿quién más, Javier? María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. ¿Está? Sí. ¿Y ahora quién sale? Salomé. Salomé, que no la menciona, pero dice que La es la madre de Jacobo. los La madre de los hijos de Zebedeo. De Juan y Santiago. Los hijos del Boan, ¿qué se llamaban? Los hijos ¿Cómo era? ¿Los hijos del trueno cómo era en arameo? ¿O en griego? En griego creo que era, en griego. Boanerge. 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 Bueno. Bueno, vamos a seguir. Bueno, con esto queda patente que su familia, su madre, su hermano eran ¿qué? Seguidores de Jesús. Es un dato importante. Sabéis que el discípulo, el hijo de Alfeo, Jacobo el menor, su familia seguía al Señor. No eran apóstoles, pero seguían al Señor. Muy conocido y muy devoto. Debía haber escuchado de sus hijos, ¿no? Escuchado de sus hijos, o a lo mejor O ella primero y luego no sabemos en qué momento, pero probablemente sea lo que diga Marcia, probablemente. Porque el Señor Jesús llamó ahí. Sí, primero fue el llamamiento, aunque no sabemos. Bueno, seguramente. Su madre fue testigo de la crucifixión. Esto lo podemos ver en Marcos 15, 39-40, que ya hemos leído, ¿vale? Hago hincapié en que el contexto de ese versículo, cuando estaba María Magdalena, es que estaba Jesús en la cruz, ¿vale? Y es una de las mujeres que le llevan especias aromáticas para ungir al Señor en Marcos 16:1, ¿vale? El versículo que leímos antes, el 15:40, Marcos 15:40, habla de Jacobo el menor, Micros, que significa ángel, Jacobo el menor, Pequeño. el pequeño. Este detalle puede significar dos cosas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué debe ser el pequeño o el Para menor? diferenciarlo del otro sentido. Por la edad, a lo Tamaño mejor no era. le dijeron. ¿Por la edad? ¿Para diferenciarlo? Más bajito. ¿O por la estatura? Una de estatura también. puede ser que sabéis fuera muy Puede ser que se refiriera a su estatura o bien a alguien joven de edad. Es posible que se refiriese a Jacobo el joven La edad, sí. como el menor en comparación con el otro Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Algunos comentaristas opinan que ese menor puede hacer referencia a su influencia social, pues sabemos que Zebedeo era alguien distinguido, era una persona principal en sus tiempos que contaba entre sus amistades. ¿Os acordáis que lo hablamos que tenía el padre de Juan? Una de sus amistades era una persona muy importante porque le permitió entrar en el patio cuando estaba, ¿os acordáis? Era amigo del sumo sacerdote y cuando Jesús estaba apresado, Tenía influencia. eso es.
Eso viene en Juan 18, 15 y 16. Ya os lo pasaré los apuntes y ahí lo tenéis reflejado por si alguna vez queréis buscar detalle. Sí. No me hacéis caso ninguno, a la escuela pasáis de mí. Son muchas cosas, estoy de broma. Son muchas cosas. Si yo no me acuerdo, me acuerdo que Amanda me preguntó lo de los nombres y yo no me acordaba ni qué significaba Simón. Si venía del hebreo, ¿por qué? Pues son tantos nombres, tantas cosas, tantos detalles que no te acuerdas. Finalmente, puede también ser que Jacobo el menor fuera todo eso junto. Es decir, puede que sea una persona bajita, joven y que fuese una persona tranquila que estuviese en un segundo plano. ¿Por qué no? Puede ser que fuera todo. Lo que podemos certificar es que no buscó destacar entre los 12, ni hizo preguntas trascendentes, quedando siempre en un personaje, digamos, un poco borroso, difuso, podríamos decir. Pero por alguna razón Jesús lo eligió y lo adiestró. Le dio poder y fue testigo. Seguro que hizo cosas importantes en la construcción de la iglesia. Como dice Hebreos 11 del 33 al 38, venga Raquel, léelo tú. Hebreos 11. 33 al 38. Hebreos 11. Del 33 al 38. Del 33 al 38. Aquí lo tengo. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ha pasado un poquillo, pero bueno, no pasa Sí, he nada. pasado un versículo. Claro, hombre. La eternidad. Un versículo ahí. Sí, bueno, vale. La eternidad pondrá de manifiesto la obra que Jacobo el menor realizó para el Señor. Aunque fue un hombre poco conocido y apenas mencionado en la Escritura, su fidelidad no pasará inadvertida para Dios, quien un día recompensará a cada siervo conforme a su labor. Marcial, lee 1 de Corintios 4 y 5. 4, 5. ¿Lo has apuntado? ¿Dónde está esto? Sí, Aquí, 1 Corintios, ¿qué? 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mucho de su servicio permanece oculto para nosotros, pero no para el Señor. ¿Vale? Bueno, Marcos 2:14. Laura dice que, ¿qué dice? 2. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Leví, Leví. hijo de Leví. ¿Quién era Leví? Mateo. Mateo, ¿no? sí. Hijo de Alfeo. Sí. Entonces Mateo y Jacobo el menor son hermanos. No, será otro Alfeo. ¿Mm? Será otro.
con la noticia. Ese era el único Alfeo que Nunca era, hemos ¿no? hablado, yo nunca he escuchado que fueran hermanos, la verdad. Con teoría. No, sería otro. Sería otro Alfeo. Y Jacobo, y Jacobo el menor también era hijo de Alfeo, entonces eran hermanos. Después de todo, digo yo, Pedro y Andrés, o Juan y Santiago, habían varios hermanos. La Biblia no se esfuerza en distinguir a estos dos Alfeos, ni Mateo como Jacobo, el menor como hermano. Pero tampoco podemos decir que no, ni que sí, ni que no. Pero bueno, yo te digo que la Biblia no hace ningún esfuerzo en separar, y tampoco hace ninguna mención. Entonces, pues bueno, pues podría ser otro Alfeo. ¿Por qué no iba a haber otro Alfeo? ¿Hay misterio? Yo diría que no, pero bueno, tampoco puedo decir que sí, o no puedo decir ni que sí ni que no. Pero como los otros lo mencionan como hermanos. Hay muchas combinaciones. Lo mencionan como hermanos, ¿no? Quizás será que no. Hombre, la Biblia no se esfuerza en distinguirlo. Pero como los otros hermanos sí lo comentan. Pero bueno, yo lo comento porque hay muchas combinaciones. Por ejemplo, también os doy otra combinación. En 15:40 y 19:25. A ver, Raquel, venga, léeme Juan 19:25. A ver qué pensáis de eso. Porque lo que no tenemos que pensar es que la Biblia tiene errores. Entonces conviene saber que existe esa coincidencia para que me digan, no, es que no. Bueno, aquí está. La Biblia no se esfuerza. Yo creo que no es. Pero bueno. Venga. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Está hablando de este episodio, ¿eh? Esta es la crucifixión. Está hablando de la crucifixión del Sí. Marcos 15:40 sería su análogo. ¿Mujer de quién? Dice, estaba Jesús, su madre, estaba la madre María, su tía, la hermana de su madre, que era la tía, Vale. María, mujer de Cleofás. Podría ser Cleofás no sería Cleofás. que fueran la misma persona. María, mujer de Cleofás, y María, mujer de Alfeo. Para ello, ¿qué tendría que pasar? Pues que Alfeo y Cleofás fueran la misma persona, ¿no? ¿Entendéis? ¿Veis el cuadrito aquí? Esa María, ¿vale? Que es la hija de Jacobo el menor. Esa María y José, que he dicho antes. Su marido se llamaría Alfeo, porque si es Jacobo hijo de Alfeo, está casado con María, ¿no? Entonces esta María, mujer de Cleofás, pues puede ser que Cleofás fuera un nombre, un seudónimo, o fuera otro apelativo. Sabemos que ahí usaban varios nombres, ¿vale? Es posible. Pero lo que está claro es que si es la misma persona, Alfeo y Cleofás tienen que ser la misma persona, ¿vale? Entonces, si fuera así, ¿qué pasaría? Pues que pasaría que Jesús y Jacob son primos. Son primos. Efectivamente. Sea como fuera, la Escritura no dice más, y la importancia de los discípulos no radica en su genealogía, sino a quién sirvieron y el mensaje que proclamaron. ¿Vale? Son combinaciones y detalles, para que sepamos mucho y sepamos mucho de la palabra. ¿Vale? Pero hay cosas, pues, hija mía, pues que no vienen... totalmente, no se hace, como se suele decir, una disquisición de esto. La tradición habla de que pudo llevar el evangelio a Siria y a Persia, lapidado, golpeado o crucificado, no se sabe, murió dando testimonio al Señor. Su nombre quedará inscrito en uno de los cimientos de la ciudad celestial. Ángel, ¿puedes leer Apocalipsis 21:14? ¿qué? 21, 14 de Apocalipsis. Y el muro de la ciudad tenía 12 centímetros. Cimiento. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles.
Recordé. Uno de esos cimientos tiene el nombre de Jacobo el menor. Mientras el mundo recuerda a los famosos, Dios honra a los fieles. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Simón el Celote. ¿Vale? Como ha leído antes Ángel, Lucas 6:15 dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote. ¿Vale? Y Mateo 10:4 y Marcos 3:18, ¿qué dice Ana? Marcos 3:18. Hablan Tadeo, a ver, voy a buscarlo. Marcos 3:18. Venga, Ana, Marcos 3:18. Yo sé que esto es un poquillo fastidioso esta clase porque es un poquillo de nombres, pero es que tampoco hay mucha más información. Y podemos aprender cosillas. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Simón el cananista, y en el otro habla de Simón el Celote, ¿vale? Y aquí el mío dice el cananeo. El cananeo, yo le Celoso y ferviente, dice mi Biblia. Muy bien. No debemos pensar que cananista proviene de la aldea de Caná o de la tierra de Canaán, porque estaríamos diciendo que Simón era pagano o gentil, porque los que venían de la tierra de Canaán eran los gentiles, eran los idólatras, ¿vale? Su raíz hebrea, canna, significa ser celoso, ferviente, lo cual está en correlación con ser un celote, ¿vale? Es decir, un nacionalista, un patriota. Lo consideran como terroristas, ¿no? Sí. ¿El qué? Como terroristas. entonces. Ahora vamos a ir a verlo. Vale. Te estás adelantando. Pero vais bien, muy bien encaminados. Un poco tarde. Es más que probable que fuera, antes de ser escogido, un partidario de este grupo o secta hebrea conocido por su carácter político revolucionario. A modo de resumen, vamos a resumir. En los tiempos de Jesús, principalmente habían 4 partidos entre los judíos. Los fariseos, que eran exigentes en cuanto a la ley, ¿vale? Los saduceos, más liberales y no creían en los milagros, ni lo sobrenatural, ni en otra vida más allá de la muerte. Eran ricos, aristócratas y sobre todo copaban los puestos del templo. ¿Qué creían? Pues ellos creían en la Torá simplemente, y ellos pensaban pues que lo que tú siembras aquí, pues lo que si tú aquí en la tierra vas por los caminos de Dios, pues Dios te va a bendecir y punto. Y tendrás bendición en la tierra. Eso es no creer en una vida más allá, en el más allá. Bueno, los esenios eran ascéticos. ¿Qué significa eso de ascético? Ascético significa que viven de forma austera, sobria y que renuncian a los placeres materiales. Sí. Vivían, como dice Raquel, como anacoreta. Por eso a Juan en el desierto. decían que era, que no. Probablemente fuera esenio. No, le decían que él era uno de ellos. A Juan Lo pudo serlo, por eso era apocalíptico, porque era muy él apocalíptico. estaba apartado. también. Vestido con piel de camello. Totalmente, yo creo que era esenio de joven. Decían Vamos, eso de él. yo estoy casi seguro. Eran célibes, o sea, no tenían relaciones con las mujeres, nada. Y vivían como eso, como dedicando al estudio de la escritura, buscando cosas, pues, como ya nos advierte el Señor, ¿no? Hechos 1:6, Raquel, ¿cuál es? Hechos 1:5-6, que dice, ¿cuál? Lo de las sazones. Hechos 1. No os toca a vosotros saber, cuando le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurará el reino? Restaurará el reino de Israel en este tiempo. Eso. ¿Y qué le dice el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos Sí, o las el 1:6. sazones.
El Señor le está diciendo, no os toca a vosotros saber todo. Todas estas personas que están especulando sobre cuándo va a venir el Señor, si Gog, Magog, que si es de Rusia, que si es de no sé dónde, que si el anticristo está pecando. Lo dice el Señor, está clarísimo. No os toca a vosotros saber esto. Vosotros dedicaros lo que tenéis que hacer. Como el que persigue a otra religión. Es que hay personas que se obsesionan con eso. Con el Apocalipsis. Yo lo veo mucho en TikTok, en YouTube, gente, hay una pérdida de tiempo y luego le preguntas qué es el Evangelio y no saben ni responderte. O quién es Jesús, no saben realmente. Bueno, en fin. ¿De qué se distinguían estos? Y los celotes, faltaba, y los orientados a la política, se distinguían de los herodianos en una cosa. ¿Sabéis de qué se distinguían de los herodianos, que eran los soldados de Herodes? En que ellos odiaban a los romanos. Entonces no se podría llevar bien nunca con un herodiano. Eran amiguitos de Ellos querían echar a los romanos, los celotes, ¿vale? Y su manera de actuar era atentar contra ellos con actos terroristas y maniobras subrepticias, que le tuvo que buscar el diccionario, a escondidas, ocultas, ¿vale? La diferencia con los fariseos es que también la diferencia con los fariseos, se diferencian de los fariseos, pero también los fariseos odiaban a los romanos. La diferencia está en que ellos, los fariseos, eran muy literalistas de la ley. Y estos eran más bien políticos, ¿no? Más bien tema político. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que no fueran judíos y no llevaran y no fueran los ni hicieran el Shabbat y todas estas cosas. No, eso no. O sea, los fariseos eran los pelotas para hablando más. Los fariseos eran los otros buscaban echar al poder romano a costa de lo que fuese. A costa de los intereses, de lo que siempre. A costa de matar incluso les daban. Ahora los celotes. Sí, los celotes sin ley. A muerte. A por ellos. Eran violentos, activos y usaban las armas si era preciso. El fin justificaba los medios. Barrabás era, ¿no? Cuando Barrabás era uno de ellos. ¿Sí? Sí, Barrabás fue uno, por eso lo tenían ahí para crucificarlo. Y dijeron, no, Barrabás, lo vamos a salvar a Barrabás. El fin justificaba los medios. ¿El fin justifica los medios? No, ¿para qué? Será un perfil un poquito aproximado a los musulmanes que matan por causa. A los salafistas. Sí, pues algo así. En los extremos ya sabemos. Y se justifica. Esto del fin justifica los medios, una lacra que tenemos los cristianos, porque muchos apoyan en la escritura de forma nefasta y errónea para justificar actitudes que no son, por ejemplo, digo yo, la esclavitud o cosas de esas, ¿vale? Ha habido durante mucho tiempo que se han apoyado guerras cuando el Señor está claro que está en contra de la guerra. Sí. Totalmente. Los celotes decían que solo Dios podía gobernar a los judíos. Por eso asesinar a los romanos era extender la voluntad de Dios. Ellos esperaban en el Mesías un líder que capitaneara a su pueblo y restaurara el reino de Israel y de la gloria de Salomón. El historiador Flavio Josefo, que escribió sobre las guerras, o tiene un libro que se llama La Guerra Judía, ¿vale? Y por eso sabemos tanto de Flavio Josefo, porque él escribió, era contemporáneo, bueno, no era contemporáneo, En latín. Yo no sé el idioma que escribiría, supongo yo que escribiría o en latín o en griego. ¿En latín? Pues nosotros me ponen en latín. De Flavio Josefo. Sí, textos de él. Pues sí, seguramente. No sé, o en latín o en griego, o en ambas. A lo mejor tenía ambas, pero en latín. No lo sé. Mucho escrito, Decía que eran personas que no titubeaban al morir, ni aun que murieran sus parientes o familiares, nada le producía temor para que tuvieran que llamar a otra persona Señor. Prefería que morir. Josefo se refiere a un suceso que aparece en Hechos 5:37. ¿Quién le toca leer?
¿A ti, Raquel? Yo No. leí. ¿A Javier? No me Venga. importa, Hechos 5:37. ¿Cómo vamos de tiempo? Un 40. Vale, ya queda una hojilla por ahí. No, y 40. 40. Sí. Dale, Javier. Sí. 5:37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. En días del censo. El Gamaliel, ¿verdad? La palabra de Gamaliel. Efectivamente. En días del censo. ¿Y eso cuándo ocurrió lo del censo? Vaya, vosotros que sabéis Biblia. Los días del censo. ¿Cuándo fue lo del Cuando censo? Jesús iba a nacer. Más o menos. Vieron que Eso, pero eso duró muchos años, ¿no? Claro, bueno. Esto más o menos fue sobre el 6 después de Cristo, ¿vale? Sí. Y tuvo que ver como Judas el Galileo, que yo, hablando de Pedro, que le tenían manía a los Galileos, os comenté que había un versículo que hablaba, estos son Galileos, no sé qué. Y todo viene porque este Judas el Galileo es como el fundador de los celotes, ¿vale? Este llevó a combatir a muchos galileos contra los romanos por no querer pagarles los tributos, ya que pensaba que pagar los tributos a un rey pagano era traicionar a Dios. Esto tuvo buena acogida en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sobrecargado de impuestos, estaba machacado. Pero los romanos, ¿qué pasa con los romanos? Que los romanos no hay contentamiento. Los romanos cogieron y aplastaron esa insurrección y a Judas lo mataron y crucificaron a sus hijos. Los celotes, después de este varapalo, se volvieron más cautos y sigilosos, atentando de manera selectiva. A estos celotes, no todos, les llamaban los sicarios, hombres del puñal, pues en su ropaje escondían estas dagas curvas, y entonces asesinaban por la espalda, aprovechando el tumulto de los mercados, a los romanos y le atravesaban el corazón. ¿Qué es lo que hacía? Se dispersaban entre la gente y luego se iban a esconderse ahí en las cuevas del desierto, en sitios inhóspitos, ¿vale? Se cree que la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo fue precipitado por los celotes, pues al cercar y sitiar la ciudad, los celotes mataron a todo judío que quería negociar su salida. Ellos sitiaron Jerusalén, y entonces el que quería salir, los celotes pues cogían y se los cargaban, ¿sabes? No permitía que nadie se salvara su vida, de ahí que Tito destruyera Jerusalén, el templo, y masacrara a miles de judíos. El año 70 fue. Y eso provocó pues la gran diáspora, ¿no? El odio ciego hacia los romanos provocó en última instancia la destrucción de su propia ciudad. Su fanatismo no era sano, sino autodestructivo. Simón, siempre nombrado antes de Judas el Iscariote en Mateo y en Lucas. Además, en Marcos 6:7 dice, lo voy a leer yo: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No es de extrañar que ambos celotes fueran juntos y que tuvieran inicialmente intereses políticos nacionalistas, ¿vale? Hombre, como se suele decir, Dios los... La buena junta, Dios los cría y ellos se juntan. Eso es. Dios los cría y ellos se juntan. La buena junta. La buena yunta. Dios los cría y ellos se juntan. Eso sí, pero la buena junta. Es porque eso es de Granada. ¿Tiene que irse da el aire o no? Hace mucho calor arriba. Ya veremos en la última sesión la incredulidad de Iscariote, ¿vale? Vamos a llamarla así para no liarnos. Pero Simón el Celote en algún momento debió apartársele esa idea y fue transformado por el Señor. ¿Quién creéis vosotros que fue al principio
que no le gustase mucho a este Simón el celote. ¿Quién creéis vosotros que no le gustó mucho al principio? Mateo el ¡Ay, ay, ay, ay! enemigo. Vale, muy bien. Hombre, Mateo, muerte. Mateo, pues era cobrador de impuestos, era publicano, Ya ves tú. personas que los celotes odiaban. Claro. Seguramente en otro momento, ¿qué le hubiera pasado? ¿Qué le hubiera pasado en otro momento a Mateo si lo llega? Vale. Simón el celote es un ejemplo más del poder transformador de Cristo. Aquel hombre obsesionado por una causa terrenal fue transformado por Jesús y llegó a convertirse en un mensajero del Evangelio. Según la tradición, llevó las buenas nuevas a tierras lejanas como la isla británica. Entregó su vida al Señor. Su ejemplo nos recuerda que Cristo puede tomar pasiones y dirigirlas hacia aquello que tiene verdadero valor eterno. Anunciar la salvación a personas, a toda lengua, nación y pueblo. Vamos a hablar del último, Judas, el hijo de Jacobo, el no Iscariote. ¿Vale? Finalmente vamos a hablar de Judas, no el Iscariote, ¿vale? ¿Qué significa Judas en hebreo? Yo no sé, pero me da ganas de decir falso. Pues significa Dios guía, Jehová guía. Nombre potente. Pero tiene unas connotaciones para nosotros. Ese, el otro. Tiene unas connotaciones para nosotros. Marcia, lee por favor Juan, capítulo 14, versículo 22. Y Raquel, Laura, lee Mateo 10.3. ¿14 qué? ¿22? 22. Le dijo Judas, no el Iscariote. Fíjate que ahí ya los mismos evangelios dicen, no, el Iscariote no. ¿Vale? ¿Sigo o no? No. Es Ya solo está. esa nota. ¿Por qué se dice que este Judas tenía 3 nombres? Judas, el de los 3 nombres. Pues la solución nos la va a dar Laura cuando lea Mateo 10.3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Pues sus 3 nombres tenía. Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas sería el nombre elegido al nacer. Como hemos dicho antes, salud. Jehová guía, Yahvé guía. Tadeo significa niño de pecho o niño de mamá, lo cual nos puede evocar a que fue un niño de una familia de varios hermanos y fuera un poquitín mimada. Y Lebeo es similar, su raíz es como un niño de corazón. Bueno, Con estas pistas, un niño bueno, no sensible, ¿no? con estos sobrenombres, yo pienso que pudiera ser una persona tierna, ¿vale? Lo que pone una vez más sobre la mesa que el Señor no eligió un grupo igual, homogéneo, sino que fue de lo más variopinto. Habían personas tiernas, pero rudas, habían celotes, habían analistas, publicanos, etcétera. Podemos saber que los celotes eran grandes predicadores. De hecho, de facto, inducían a las masas a la sublevación, al levantamiento contra los romanos. Pero todos, en definitiva, fueron grandes predicadores del Evangelio. El Nuevo Testamento registra un incidente en el que está involucrado este Judas, Lebeo o Tadeo, y en el aposento alto. Y ocurre lo siguiente. Marcia, tú estás en el 14, ¿verdad? Juan 14. Sí. Pues lee el 21 y el 22. Y así, 14, Juan 14, 21 y 22. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Eso dice Jesús, perdona, para que sepa. Ese es el que me ama y me encanta. Ese versículo me acompaña toda mi vida. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariotes: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
21 y 22. Ah, bien. Habéis leído, ¿no? Aquí vemos algo del carácter de este Judas, no el Iscariote. Leveo, Tadeo. No dice nada indiscreto, temerario u ofensivo como hizo Pedro. ¿Recordáis? Reme. ¿Recuerda qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Que fue indiscreto cuando le dijo el Señor: quítate delante de mí, Satanás. Sí. ¿Qué pasó? Eso fue cuando le dijo que si era el Cristo. Entonces Jesús le dijo que tenía que padecer. Iba a morir, vamos. Iba a morir. Entonces, tú no puedes morir. Entonces, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Es como si se preguntara con humildad qué tenían ellos en especial en relación con el mundo. Él pensaba, como la mayoría de judíos, que tenía que venir un Mesías. ¿Qué? Un Mesías pues que derrotaría a su enemigo y establecería el reino de Israel visible. No está dudando de Jesús, simplemente todavía piensa en un reino visible y político. Jesús no se manifiesta mediante apariciones espectaculares, sino que a través de su relación espiritual con quienes le aman y le obedecen. El mundo incrédulo no puede percibir esa manifestación porque rechaza a Cristo. Es decir, Cristo no se oculta del hombre, es el corazón incrédulo el que no percibe la presencia de Dios. ¿Vale? Jesús responde, 14, 23, 24. ¿Qué le responde Marcia? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien. Hasta el 24, ¿no? Está bien. El que me ama, mi palabra guarda. Y vendremos a él. ¿Qué cosa? Lo que hablamos con Francisco, la sinergia, cómo actúa la Trinidad. Y vendremos a él. Y haremos morada, el Espíritu Santo, porque también es parte de Dios. Es una persona y él es el que está en nosotros. El que no me ama ni guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que le envía. Otra vez la sinergia. Dios, el Padre le envía. Es decir, la diferencia está en la respuesta del corazón humano. Jesús seguiría manifestándose por medio del Espíritu Santo, mediante su palabra y en la comunión con quienes le aman. El mundo incrédulo no experimenta esa presencia porque permanece espiritualmente ciega. Y os voy a decir una cosa: estáis todos aprobados con sobresaliente, con matrícula o no. Y hemos terminado la escuela bíblica y hasta septiembre podéis disfrutar del verano, que estáis todos aprobados. Gracias, Bueno. Nosotros también, ¿no? Los niños también. Sí. Bueno, voy a cerrar. Fin. Bueno, gracias Señor Gracias Señor por darme fuerza, Señor, para esta escuela. Gracias Señor porque también das fuerza a mis hermanos para que puedan levantarse y escucharme, Señor. Gracias por sentir que tu palabra nos satisface, nos goza, nos llena, Señor. Que podamos aprender mucho en esta serie de los apóstoles, Señor, de cómo fueron ellos ejemplos a imagen tuya, Señor, cómo los puliste, púlenos igual, Señor. Y prepáranos, Señor, para saber qué responder cuando se acerque a alguien a nosotros y nos pregunte que quién era Jesús, ¿Qué hizo Jesús, Señor? Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanito.